Mundo Ejecutivo presenta. Hola amigos, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y bienvenidos a su programa 18 Minutos. Gerardo. Pancho, muy buenos días a todos, gracias por vernos nuevamente, estamos aquí muy contentos nuevamente en Mundo Ejecutivo, el programa 18 Minutos. Soy Gerardo Maragón, presidente de MPI México Chapter, y el día de hoy tenemos un invitadazo. Pancho, háblanos de nuestro invitado. Pues él es Alex Bobadilla, primero un gran amigo, que cuenta con más de 35 años de experiencia en el mundo de las ventas. Es autor del libro Guía del Vendedor Profesional, creador del podcast El Mundo de las Ventas y creador del concepto de Black Seller. Gracias. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Muchas gracias, Panchito. Es un gusto, Gerardo, acompañarnos en el programa. Para nosotros es un honor, de verdad, es un honor tenerte aquí. Platicando ahorita, evidentemente, tras grabaciones. Creo que tienes demasiado por platicarnos, pero solamente tenemos 18 minutos, así es que vamos a la carnita. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la venta y por qué tomaste esa decisión? Pues, mira, aunque 35 años llevo de manera profesional vendiendo, en realidad inicié vendiendo en una papelería a los 6 años por las circunstancias familiares y había que empezar a vender y a trabajar en ese concepto. Digamos que aunque ya cuando tenía mi carrera profesional como ingeniero industrial, mi deseo era ser llamado ingeniero, pues me di cuenta que mis propias aptitudes, mi forma de ser y mi forma de ver el negocio me llevaban a darle solución a las personas. En aquel momento estaba en la industria de artes gráficas y los vendedores me elegían para ayudarles a resolver problemas técnicos que se convertían en venta de productos. Entonces, eso fue, digamos, una conjunción entre lo que había aprendido desde muy jovencito, desde muy niño, y ya en el momento que tenía los elementos profesionales a convertirlo en la venta profesional. Entonces digamos que entre ciertas cualidades personales y la preparación fue que decidí convertirme en un vendedor. Alex, tu concepto es el Black Seller. Sí. ¿A qué le llamas un vendedor Black Seller? Ese concepto nace porque tiene que ver con la misma definición o estrategia de las tarjetas de crédito. Las tarjetas que dan un reconocimiento a aquella persona que maneja bien sus créditos, que maneja grandes volúmenes de dinero y paga de forma efectiva, entonces recibe la tarjeta Black y la recibe. No es que la pida, la recibe. De igual forma, dije, bueno, pues los vendedores se pueden diferenciar entre los vendedores que trabajan en ventas y los vendedores que venden. Y hay un abismo muy grande. Ese vendedor que vende es aquel que está rebasando de manera permanente y consecutiva sus objetivos de ventas y que cada día está alcanzando mejores resultados, y ese pues debería recibir el reconocimiento Black, y al ser vendedor pues es un Black Seller. Entonces de ahí nace el concepto, y al mismo tiempo es que nace mi idea de escribir un libro que fuera una guía sencilla para introducir a la gente que está en ventas a leer y a entender de cómo requiere cumplirse de ciertos elementos profesionales para lograr persuadir a los clientes y solucionarle, resolverle verdaderamente los problemas, que eso es lo que hacemos los vendedores. Aquel que no entiende que le vamos a ir a resolver los problemas y que entiende solo el negocio como un tema de intercambio comercial, pues no vende. Pero el que verdaderamente se da cuenta que lo que hacemos vendiendo productos o servicios es resolverle un tema de necesidades o deseos a los clientes, pues se vuelve un vendedor exitoso. Entonces, ahí nace el concepto de Black Seller. Excelente. Wow, Alex. Oye, y platícanos, por favor, agréganos un poquito más, háblanos un poquito más de la diferencia de un Black Seller a un vendedor tradicional, un vendedor común y corriente. Mira, hay un tema importante que además pues, es
digamos, haciendo un poco de retrospección, pensando hace 50 años, en las familias decían, bueno, si ya no la hiciste como licenciado, pues dedícate a vender. Si no tienes carrera, pues ya dedícate a vender. Y toda la conceptualización de ser vendedor era porque no la habías hecho en otra cosa. Entonces se estigmatizó el concepto para decir que cualquiera que nos dedicáramos a vender no lo habíamos hecho en otra cosa. Son los que traen el ingreso a la venta, a las empresas. Sí, efectivamente, es la sangre de los negocios. Pero eso llevó a que mucha gente se confundiera y que inclusive hasta hoy día piense que un vendedor es aquella persona que nace con ciertas cualidades. Y mi trabajo actual es darle a conocer y a entender a la gente que el vendedor se forma, que el vendedor es un profesional, que el vendedor tiene que saber 5 conceptos esenciales. Trabajar en sí mismo, porque nosotros, como decía Pareto, somos en el 80-20, nosotros somos el que genera el 80% del resultado. Por eso la confusión, porque algunos nacen bien, crecen bien y son muy agradables y venden. Pero si supieran los otros 4 elementos, venderían de manera extraordinaria. ¿Cuáles son los otros 4 elementos? El dominar perfectamente el mundo del producto. Y el producto no es que te aprendas el catálogo y las características, ventajas y beneficios, sino que domines cuáles son los productos sustitutos, la competencia, las tendencias, hacia dónde va el negocio, que sepas qué es lo que estás cubriendo. O sea, un ejemplo es, compras un taladro, tú vas a la ferretería a comprar un taladro, pero ¿estás comprando un taladro? ¿O en realidad estás comprando una oficina o un área de trabajo bien decorada? Porque para eso quieres las perforaciones que vas a hacer en la pared y el tornillo que vas a colgar y el cuadro o la televisión que vas a colocar. Entonces, cuando el vendedor entiende el fondo del por qué compra el cliente algo, pues cambia la forma de vender. Y eso es técnico. Entonces, el segundo punto es dominar perfectamente cuál es el mundo del producto. El tercer punto es que aprenda técnicas y cierres de venta. Y las técnicas nos van a enseñar a captar la atención de los clientes, a poder ofrecer los beneficios y no las características de los productos, a poder distinguir que para vender un producto muchas veces no necesitas invitar solo al que lo va a usar, sino también al que lo va a pagar, al que va a decidir la compra, al que le va a dar soporte y al que lo va a recomendar. Entonces, cuando entiendes los personajes, pues haces más negocio. Entonces, tienes que conocer técnicas y cierres. Tienes que invitar a la gente que te diga que sí, ¿verdad? Claro. ¿Ya ves? Exacto. Entonces, cuando dominas todos estos elementos, pues logras mejor negocio. Y el cuarto punto es que sepas calcular costo-beneficio, punto de equilibrio, retorno de inversión, porque la mayor parte de los productos se convierten en productos financieros. Entonces, esos elementos son esenciales, administrativos y financieros. Y por último, debes de dominar perfectamente el tema de networking. Y si complementas estos 5 elementos, definitivamente te transformas en un vendedor profesional. Y por consecuencia, vas a generar resultados increíbles. Pero es tu trabajo, tu preparación, tu formación profesional la que te da un resultado exitoso. Alex, uno de los pasos que comentaste, bueno, una de las fases, creo que es de las más importantes, es el cierre de ventas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de lograr un cierre de ventas? Primero es entender perfectamente qué es lo que le estás resolviendo al cliente. Uh-huh. Y desde que lo visitas, desde que abres, hoy el rompimiento del hielo puede ser cerrando el negocio. Al saludarlo ya no tienes que hablar de otros temas como anteriormente aprendimos que el hielo se rompe hablando del fútbol, de las tendencias políticas, de situaciones distintas o ajenas al negocio que vas a platicar. Tú puedes hablar del negocio desde que llegas y cerrar trato, buscar el cierre. Qué gusto verte, Panchito. Es una gran oportunidad porque hemos buscado esta súper reunión y en este momento no hay mejor tiempo para poder darte esta solución a esta inquietud que estás buscando. Y entonces, pues ya empezamos hablando del tema que te voy a plantear, pero ya te estoy llevando con mis preguntas de cierre a que este es el mejor momento de hablar de lo que queremos hablar. Uh-huh. A que este es el mejor momento de que empieces a utilizar
el equipo que te voy a proveer, a que este es el mejor momento de invertir en este tipo de tecnologías que van no solo a resolver este tema técnico, sino a generar patrimonio para ti y para tu familia. ¿Verdad? Entonces, el cierre... Se llevan dos. El cierre se da desde el primer momento y tienes que practicarlo. O sea, ese libro espectacular de Kobe Bryant, Mentalidad Mamba, cuenta cómo sus resultados fueron extraordinarios, pero basado en la práctica. Y entonces el vendedor profesional tiene que entender que hay que prepararse, que hay que practicar, que hay que aprender, que hay que verdaderamente dominar perfectamente su mundo y apasionarse. Porque sin pasión no convences a nadie, ¿eh? Correcto. Sin pasión, ahí, sí, no, pues lo que usted me diga, yo le atiendo, ¿sí? Aquí le mando su presupuesto. No mueves, el poncho, no el mueves. la energía, ¿no? Aquí le mando su Exacto. presupuesto. Exacto. No, pues eso. Cualquiera lo puede hacer. Oye, y dinos cuáles deben ser las características o las principales, mejor dicho, las principales preocupaciones de un director comercial o un CEO en cuanto a las ventas. ¿Cuáles deberían ser? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Mira, yo considero que los principales puntos es transmitir a su equipo de trabajo lo que venden. O sea, realmente hay que enseñarle al equipo de trabajo qué es lo que estamos vendiendo. Las soluciones que dan. La solución que damos, o sea, ¿para qué va a usar? O sea, si vendes equipo médico, ¿qué estás vendiendo? Un diagnóstico certero, una cirugía exitosa, una oportunidad de que el médico esté jugando golf y en un cambio de hoyo pueda revisar 3 electros. O sea, ¿qué es lo que estás vendiendo con tu tecnología? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Hace poco en Guayaquil, te platicaba, en una convención de turismo, les decía, bueno, ¿qué es lo que venden? ¿Qué es lo que venden? Hay que crear momentos espectaculares para determinados segmentos y van a atraer mucha gente al país. Pero si no crean eso y solo dicen, puedes viajar a estas playas, a estas costas y comer estos alimentos, esas no son experiencias. Entonces hay que buscar qué es lo que quiere el turista para visitar otros países. ¿Cómo puedo traerme grupos de gente a que vengan y visiten a mi país? Y es lo mismo con cualquier negocio. Hay que entender al final para qué sirve lo que nosotros estamos vendiendo. Si lo entendemos, cambiamos el rumbo de nuestras ventas y entonces nos vamos con algo que Panchito y yo compartimos mucho, que es la metodología de Scaling Up, que es el crecimiento exponencial, que es que los negocios sí pueden crecer 2X, 3X, 4X, y no lo que nos enseñan en la universidad, que hay que ser mesurado y ponerle un objetivo de ventas a este año. Si la tendencia económica es 4%, pues ya muy ambicioso es el 10%. Eso lo podemos cambiar, porque el mercado es enorme. Aún haya crisis. Si hay crisis, pues el mercado se reduce así, pero sigue siendo un mercadazo para lo que nosotros podemos desarrollar. Y entonces el primer punto del director comercial es que entienda qué vende. Y el segundo es que prepare a su fuerza de ventas y que se vuelvan black sellers, que se vuelvan vendedores que no estén preocupados porque le pusieron una meta. No, que ellos entiendan cuál es su meta del negocio, que entiendan exactamente para dónde va el negocio y para dónde van sus ingresos. Porque muchos vendedores no les hace clic de lo que van a vender contra lo que quieren ganar. Y entonces, pues no tienen casado ese concepto. Claro. Tienen que estar casados, convencidos y ser ambiciosos para alcanzar los objetivos. Entonces, las dos grandes preocupaciones serían esas, y la otra, en vez de enfocarse a determinar objetivos de ventas por montos a facturar, deberían de enfocarse en objetivos de prospectos que con base en la tasa de conversión del negocio le van a generar un nivel de facturación. Entonces, cuando se enfocan en los prospectos y en la tasa de conversión, el resultado es la facturación. Y ahí el negocio crece. El negocio cambia, porque estos factores sí dependen de ti. Los otros factores dependen de diferentes circunstancias. Claro. Pero el nivel de prospección es un KPI que tú puedes exigir de forma contundente. Es como en el fútbol. Exige 20 tiros sí o no al arco, sí o sí al arco, y pues se van a convertir en goles. Pero exigen el resultado. Es como exigir la facturación. Entonces exige los tiros a gol, los prospectos
y cambia tu tasa de conversión. Y la única forma de cambiar la tasa de conversión es capacitando de manera permanente a los vendedores. No dándoles un curso a principio de año y diciendo, pues ya los capacité. No, hombre, o sea, todos los días está cambiando el mercado, todos los días están cambiando las circunstancias. Hay que entrenarlos, que sean verdaderamente unos black Como a los deportistas. Totalmente. Para que estén en forma y puedan meter más goles. Exactamente. ¿Qué diferencia hay entre una fuerza de ventas tradicional y una fuerza de ventas realmente que se ha capacitado profesional? La diferencia es abismal. O sea, una fuerza de ventas totalmente enfocada a resolver los problemas y las necesidades de los clientes es una fuerza de ventas que está resolviendo las problemáticas que tiene el mercado, y la consecuencia es la facturación y el crecimiento. Una fuerza de ventas que primero no está capacitada, que no entiende el negocio y que va por cumplir la asistencia o la llamada o la cotización o la presentación de un proyecto, pues es una fuerza de ventas que va a ir pues navegando con base en la propia tendencia o historia del negocio, que difícilmente se mueve de manera radical o exponencial. Entonces, pues para crecer hay que hacer que todos los demás también quieran crecer, y en consecuencia eso sí hace que los negocios puedan dar un vuelco impresionante. Entonces, esa es la diferencia que yo vería entre una fuerza de ventas de alto impacto, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los indicadores que debe de poner el director comercial o de ventas? Pues decía algunos, uno, el nivel de prospectos a tener la compañía mensualmente. Ahora, otro indicador es la calidad de prospectos, es decir, cómo desarrollas tu habilidad para calificar perfectamente a tus prospectos. Entonces, ese KPI es más importante que el monto de facturación. O sea, porque el monto de facturación ya es consecuencia. El otro es el trabajo. O sea, entonces, el KPI más importante es el nivel de prospectos a tener bien calificados mensualmente. La otra es tu tasa de conversión. O sea, ¿qué efectividad tienes con todos esos prospectos? Entonces, si tienes buen ojo clínico y tienes un trabajo importante, prospectas, y la otra, tu tasa de conversión cambia. Entonces, cuando tú te sientas con un cliente, pues lo conviertes en cliente real, porque desde que empiezas a platicar estás cerrando negocios con tu lenguaje verbal, con tu lenguaje no verbal, con tu seguridad, con tu tranquilidad, con tu emoción. O sea, estás generando oportunidad de negocio y le estás haciendo sentir esa solución que le vas a dar. Entonces, esos son los KPIs esenciales, y demás, pues puedes tener visitas por cliente, cotizaciones presentadas, valor de los proyectos, diferentes mercados, puedes cruzar, porque a veces nada más se establecen objetivos de facturación, pero hay que poner objetivos por producto, por segmento, por diferentes factores que puedes medir, y eso al cruzarlo te da oportunidad de jalar muchos hilos. Y eso es lo que un director comercial tiene que hacer. Es buscar hacer más que clientes, fans de tu empresa, ¿no? Que sean totalmente fans. Alejandro, pues muchísimas gracias. Desgraciadamente son 18 minutos y pues ya llegamos. Pero me encantó todo este gran conocimiento que nos pudiste compartir. Es un placer estar con ustedes, Gerardo, Panchito. Es siempre un gusto compartir con ustedes y con su audiencia, que cada día es más grande, el poder hacerles llegar esta oportunidad de resolver y de crecer los negocios de manera exponencial. Gracias. Y Alejandro es un gran conferencista. Gracias. Hasta luego, amigos de MPI, Smart Speakers y Mundo Ejecutivo. Hasta el próximo 18 minutos. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó